Pero bueno, muy interesante porque termina pues la era Atlacomulco y empieza la era Texcoco en el Estado de México. Mario Maldonado, te mando un abrazo, muy buenos días. Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio de MBS. Pues interesante esta lectura de los grupos políticos. Uno que se va, que es efectivamente este grupo Atlacomulco, casi un siglo, imagínate, gobernando esta entidad, el bastión histórico del priismo y de la cuna de los de Atlacomulco, ¿no? Que pues nada más para darnos una idea del poder que amasaron en casi 100 años los priistas del grupo Atlacomulco, pues además de todo catapultaron a sus oriundos a lo más alto de la política nacional, ¿no? A los puestos del Congreso Federal más importantes, a la gubernatura de ese estado y a la presidencia de la República. Además, son figuras políticas pues históricas y emblemáticas de la cultura política que hoy tenemos. El profesor Carlos Jan González, perdón, Isidro Favela, que fueron algunos de los, pues se dice fundadores o por lo menos de los principales liderazgos que se le conocen al Grupo Atlacomulco, que con esta elección de ayer domingo, en la que perdió una de las terceras generaciones de este grupo, que es ni más ni menos que el gobernador actual Alfredo del Mazo, tercera generación digamos, de este apellido del Mazo que gobernó el Estado de México y que, bueno, pues ahora se está despidiendo con este triunfo de Delfina Gómez. Y ahora, como ya lo decías, pues llega otro grupo político que no sé si tenga los mismos vicios o si pueda ser una especie de grupo Atlacomulco, el nuevo grupo que llegó a gobernar el Estado de México, Luis, es el grupo Texcoco, Ujú. que encabeza y que cofundó Higinio Martínez, senador de Morena actualmente, que estuvo coordinando también la campaña de Delfina Gómez. Quiso ser él el candidato a la gubernatura de este estado en un proceso interno de Morena. No digamos que no se le concedió ese deseo y terminó siendo la maestra Delfina Gómez, pero sin duda alguna él es uno, digamos, de los fundadores de este grupo Texcoco, que tiene sus raíces por ahí de 1900, inicios de 1993, en el 94, que era todavía una corriente interna del PRD, de exmilitantes del Partido Mexicano de los Trabajadores, de la Unión de Izquierda Comunista, y después se fue expandiendo en el Estado de México, cuando Higinio Martínez precisamente fue el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este grupo. Ahora tiene presencia en Texcoco, que es pues su bastión histórico, así como Atlacomulco, el de los priistas más connotados del Estado de México. Pues el grupo Texcoco, como su nombre lo dice, es precisamente Texcoco su principal bastión, pero están en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en muchas de estas zonas del oriente del Estado de México, que fue precisamente donde arrasó la maestra Delfina y le permitió sacar de distancia de estos 9 puntos finalmente a Alejandra del Moral. Vamos a ir viendo cómo se va aquilatando, pues estableciendo este grupo Texcoco en el poder, ya en el máximo poder del Estado de México, con un Horacio Duarte que va a ser el secretario de gobierno de la maestra Delfina Gómez como gobernadora, que finalmente le quitarán el liderazgo a Higinio Martínez de este grupo Texcoco, que fue él quien lo cofundó y quien invitó de alguna manera a Horacio Ujú. Duarte y después a la maestra Delfina que se unieran a este grupo Texcoco. Vamos pues a ver cómo van tendiendo también su operación política en el resto de los municipios que no son, digamos, en los que no ganaron, ¿no? Como todos estos del Corredor Azul, cómo van integrando a la clase media, las zonas urbanas, que es donde Morena, a pesar de ayer haber ganado por 9 puntos a Alejandra del Moral, con una participación de menos del 50% del padrón electoral del Estado de México, pues no convenció en estas zonas urbanas, ¿no? Bueno, en estos corredores del Corredor Azul, como se les llama, donde hay mucha clase media, que si bien mucha de esta no salió a votar, pues tampoco la que votó no votó por Morena, por supuesto. Entonces le tocará hacer toda esa operación a este grupo Texcoco de ir buscando simpatías, ¿no? Extender su simpatía en el resto de los municipios que no le dieron el triunfo, que no controla hoy, pero sin duda alguna, yo platicaba hace rato con Higinio Martínez y le preguntaba si había grupo Texcoco para el próximo siglo, ¿no? Para ver si como el grupo Atlacomulco se quedan 100 años y bueno, se reía y decía que no,
Ellos no se quieren hacer parecer o ver como el grupo Atlacomulco, por supuesto, pero es un grupo político que hoy llegó al poder, a lo más alto del poder en el Estado de México. Yo creo que comienza una era donde los vamos a ver, no sé si muchos más sexenios ahí, dependiendo cómo le vaya a la maestra Delfina en su primer sexenio, pues, de este grupo, y veremos si se enquistan el poder como sucedió con Atlacomulco, que yo esperaría que no, y tampoco que tuviera los mismos vicios, Luis, pero pues tú sabes cómo funciona la política cuando hay estos especies de claro. cacicazgos que toman mucha fuerza y que después ya no los puede sacar del poder. No, al final el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Oye, dime algo, interesante porque no tengo aquí, ahorita estaba tratando de tenerlo, pero creo que también ganaron en Atlacomulco, ¿no? O sea, inclusive ahí el símbolo es muy interesante, o sea, cómo la 4T gana en Atlacomulco mismo. Sí, que ya habían ido perdiendo incluso Sí, fuerza también ahí en esa gran parte símbolo. del centro, incluso hasta en Toluca, ¿no? Con algunas Sí, cuestiones en el 2021, que no les fue tan bien a Morena, hay que decirlo. Hubo ahí buena operación política del PRI, incluso en Atlacomulco, como lo dices, la ujú, cuna de estos priistas connotados ahí del Estado de México. Yo tampoco ahora mismo tengo el dato, Luis, si perdieron ahí posiciones. Me parece que ese más bien digamos que ya. la presidencia municipal, eso se votó en el 21, pero bueno, ahora finalmente tuvo que haber aportado votos para un lado, para otro. No sé si estuvo dividido, porque lo que sí pasó es que en Cuautitlán Izcalli, donde gobierna, de donde es oriunda Alejandra del Moral, y donde fue presidenta municipal y la que le impulsó en su carrera política, ahí también Morena sí ganó algunos votos, o sea, algunos puntos, incluso se extendió hasta allá, Ajá. digamos, la ola morenista. No tengo tan claro en Atlacomulco, pero bueno, pues mira, ya sería anecdótico nada más, mi querido Luis, ¿no? Porque pues ese grupo va de salida, ¿no? Va desapareciendo y pues la tercera generación, como dice, fíjate que en los negocios, que las terceras generaciones son los que le dan al traste a las empresas de familiares. Pues no sé si ese es el caso que hoy le queda al Alfredo del Mazo, que es la tercera generación que le dio al traste, pero a la herencia política y al liderazgo de Atlacomulco en términos políticos, porque finalmente pues acabó Ya. con ese Fíjese que ya, liderazgo, ya ¿no? tenemos aquí el dato, es que de repente ahí se nos fue. Sí, ¿no? En Atlacomulco igual, pues, es que yo quisiera conocer tu opinión en eso, Mario, pero Sí, pues a mí 10 puntos sí se me hace un friego, ¿no? O sea, 9 puntos sí se me hace un friego, o sea, una cantidad brutal. Atlacomulco va Delfina 53%, Alejandra del Moral 43%, por ejemplo. Cuautitlán, que fue la que gobernó Alejandra del Moral, pues también la pierde, y va ganando Delfina. ¿Cómo viste esta diferencia? no, pues O sea, lo que tenemos hoy, ¿no? Más o menos 9 puntos de diferencia entre Delfina y Alejandra. con estos datos puntuales que nos da Luis, vemos que más o menos en Atlacomulco y en el propio Cuautitlán Izcalli, Sí, pues perdió el PRI con el porcentaje que perdió en el resto del estado como promedio, ¿no? Casi 10 así puntos, es. entre 9 puntos. Yo creo que es una diferencia grande con todo y la operación que hizo el PRI, la estructura priista y todo ese arraigo que tiene en muchos municipios del Estado de México. Sin embargo, creo que también las encuestas en general fallaron, porque la mayoría, tenemos que decirlo, salvo creo que la de Reforma, la de Lorena Becerra, salvo esa, todas le daban 13, Sí, 15, 18, 20 puntos, ¿no? Y se quedó en 8. Yo publiqué la semana pasada en mi columna del Universal una encuesta que mandaba hacer cada 15 días el Centro Nacional de Inteligencia y que le entregaban a Palacio Nacional, al presidente y a Morena, y que marcaba precisamente en la última encuesta que le entregaron un par de días antes de la elección al presidente, o 3 días antes, un cierre de 8 puntos de distancia de Delfina Gómez Alejandra del Moral, con un margen de error de más o menos 4%, pero digamos que el promedio pues dio muy cerca de lo que fue realmente el puntaje de la elección. Ahora, es mucho para un estado como el Estado de México, que es el más grande en términos electorales, claro que es mucho, 8 puntos, ¿no? En la vez que perdió Delfina Gómez en el 2018 contra Alfredo del Mazo, perdón, perdió por 3 puntos. Entonces, fue una elección sí. cerrada. Esa sí fue una elección cerrada, ya con 9 puntos de distancia, pues ya ni qué decir, ¿no? Por eso salió en la noche Alejandra del Moral a reconocer que no le favorecían los números y que estaba perdida esa candidatura, digamos, Claro. esa votación. Entonces, es un triunfo grande y mira, le da mucha ventaja a Morena en el 24 y
no sé si a Claudia Sheinbaum le beneficia, Uh-huh. no solo en lo que va a suceder en la elección presidencial, sino en la propia Ciudad de México. Yo creo que la oposición tiene que hacer muchas reflexiones sobre lo que sucedió ayer en el Estado de México. Ahora, creo que si hubiera arrasado, como decían las encuestas, con 15 puntos, 18, ahí sí estaríamos hablando de que la oposición estaría completamente en el suelo, ya sin posibilidad prácticamente de rehacer algo, ¿no? O sea, de resurgir. Creo que no es el caso, pero sí hay muchas lecciones cuando te saca 9 puntos de ventaja en el Bueno. bastión histórico del partido que gobernó 70 años en México, Luis. Mil gracias, querido Mario. Te leemos ahí siempre en el Universal y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Estoy en Twitter, en la cuenta @Mario Mal y en la cuenta @El CEO también con toda la información económica y financiera. Un abrazo, Luis, y muy buenos días.